Gracias, don José. Katy dice, siempre lo menciona usted, ella lo dice para que usted se ríe. Sí, hombre. Sí, lo menciona de primero. Oiga, pero una preguntita. ¿Qué le pareció el estampado geométrico en fondo azul de Katy? Bueno. ¿Qué le pareció? Primero de la expresión. noche de las tablas de martes de carnaval. Pero ella dice que ese es un color frío, pero usted lo lleva con frío. Usted lo ve de martes de carnaval. La verdad es que no le tomo la atención. Fíjese la expresión que he usado, el estampado geométrico. Sí. Para que usted vea que mi asesoría de moda está avanzando. Pero se ve bien. Sí. Se ve bien, se ve bien. Yo nunca había escuchado esa palabra de estampado geométrico. Oh. ¿Le gustó? Sí. A mí me encantó. Suena como que si uno conociera. Sí, suena como a tapiz de pared. Estampado geométrico. Pero eso es bueno tener asesoría. Cuando uno no sabe, uno pregunta. No es nada malo que uno sea ignorante en temas. Y todos somos ignorantes. La diferencia es qué ignora usted y qué ignoro yo. Y cuál sea el nivel de profundidad de nuestra ignorancia. Pero usted no sabe algo. Yo aprecio mucho más, Fernando, en una clase, cuando los estudiantes, más por lo que sepan, por la calidad de sus preguntas. Porque es la calidad de las preguntas que me indica a mí el ansia de saber. La calidad de las preguntas. Un buen reportero es el que hace las mejores preguntas. Y aquella que el interlocutor se pueda exhibir su capacidad. Hay gente que pregunta para hacerlo usted parecer idiota. Cualquiera lo puede hacer parecer uno idiota haciendo preguntas que uno no sabe. Claro. ¿Cuántas cosas uno ignora? Entonces uno pregunta, ¿para qué usted se entere de lo que está ocurriendo? Oiga, algunas cosas que está pasando en el plano aquí nacional. Fíjense, voy a comenzar con la presencia aquí del jefe del Consejo de Seguridad para América Latina, para nuestro hemisferio, Mauricio Clover Corone, que estuvo aquí, habló con el presidente Varela, habló con el presidente Cortizo, incluso se llegaron a plantear, en el caso de Varela, discrepancias que los Estados Unidos ha tenido y tiene con el presidente Varela, lo que es normal en el desarrollo de las actividades de los gobiernos. ¿Cuáles son esas discrepancias? Algunas las conocemos, las vamos a hablar en otra ocasión. También habló con Cortizo, el presidente electo, y estuvo presente en esa reunión el que pudiera ser el canciller, Andy Ferrer. Andy Ferrer, estuvo presente el vicepresidente electo, Gabriel Carrizo, y estuvo presente también el ex vicepresidente Samuel Lewis Navarro. El ex vicepresidente y ex canciller Samuel Lewis Navarro, que conversaron con la delegación norteamericana y que por la embajada norteamericana estuvo la encargada de negocios. Tema Venezuela, Cuba, no tengo la menor duda que otros temas de interés, entre ellos Nicaragua, China, todo eso estuvo en la discusión. Y no es normal que a usted le digan todo lo que pasó. Siempre se dice, usted en la embajada de los Estados Unidos tiene un comunicado en la que se concentra a que una solución negociada en Venezuela. Y eso dice mucho, porque cuando usted ve a los altos ejecutivos de los Estados Unidos hablando desde Washington, hablan de que todas las opciones están en la mesa. Es una forma como de meter miedo. Sí. Y para cuando te dicen eso es porque incluye la militar. Pero con lo que está pasando en el Mediano Oriente, cada vez es más distante lo de lo militar. Bien, el caso Martinelli. Yo tengo como norma, no sé ustedes, yo leo primero lo que dice la prensa, el periódico La Prensa del caso de Martinelli. Oficial. Hay una noticia que aparece bajo la responsabilidad del periodista Juan Manuel Díaz, que se llama Ricardo Martinelli, perito cae en contradicciones. Les recomiendo que la lean, porque no difiere mucho de la versión completa que presenta Crítica y el Panamá América, y de lo que dicen los abogados de Ricardo Martinelli. ¿Cuáles son las contradicciones? Lo que el perito ha dicho, ellos se refieren a las contradicciones de lo que originalmente se dijo a lo que está ocurriendo. Y usted debe recordar lo siguiente, este no es un testigo traído por la defensa, ni un perito traído por la defensa. Es la primera cosa que debe tener usted en la mente. Este es un testigo o perito. Yo todavía no estoy muy claro si es perito o testigo. Nadie está claro qué es lo que es. Voy a darle el beneficio de la duda a la fiscalía y asumamos que es un perito. Este es un perito de la fiscalía, que cuando habla, ayer y hoy,
establece una serie de hechos que solo de decirlo el perito de la Fiscalía. Olvídese qué opinión tenga usted de Ricardo Martinelli. Olvídese de que usted lo quiera o lo odie. Olvídese de eso. Cuando usted recuerda el caso de O.J. Simpson, ¿se acuerda, Fernando? Aquel caso famoso que se presentó en los Estados Unidos y ya todos los días de Dios esa audiencia salía. ¿Se acuerda cuando O.J. Simpson, la Fiscalía trae los guantes? ¿Se acuerdan? Y que le pide la Fiscalía a O.J. Simpson, con una prueba de ellos, que se pruebe los guantes. El guante que, según ella, fue el que usó O.J. Simpson para matar a su amante, a la novia. Y cuando se va a poner los guantes estaban más chicos que la mano de él. Don't fit. ¿Se acuerda aquella expresión? Bueno, eso mató el caso. Allí, la señora Marta, la fiscal, ¿se acuerda? Sí. Que es una mujer muy elegante, ella se hizo famosa ahí. Bueno, el papá de las Kardashian era el abogado de O.J. Simpson. Entonces, ese caso, con una prueba de la fiscalía, se cayó, murió allí. Cuando yo veo lo que está ocurriendo, me pregunto, si el testigo perito o el perito de la fiscalía dice que la cadena de custodia no se mantuvo y que dice cosas que involucran la presencia de gente que legalmente, no es que es normal, no, sino que por legalidad no estaban, y que ese proceso se estaba haciendo bajo el conocimiento de que Ricardo Martinelli era diputado del Parlacén y no había ninguna razón para que ni el fiscal, ni menos Picuiro, ni el jefe del Consejo de Seguridad tuviera que ver con este proceso, porque esta investigación debió aperturarse e llevarse a la Corte Suprema de Justicia. Fíjese que en el caso de Martinelli, cuando arranca posteriormente, él no va a la Fiscalía, él va a la Corte, pero ya había toda esta investigación. Esto fue lo que se mandó para los Estados Unidos. Cuando un investigador hace uso de recursos ilegales para obtener información, por la forma, mata el caso. Es que eso es terrorismo de Estado. Es como si tú hicieras bajo tortura, tomaras declaraciones. Y eso es ilegal, eso está prohibido en el código. Entonces yo le pregunto a ustedes, háganse las preguntas objetivamente. Supóngase que ese fuera su hermano, el que está ahí. Y resulta que esta investigación está hecha y el que presenta la orden dice que no, yo no lo hice, sino que a mí me dijeron fulano, sutano y mengano. El juez que está allí debe estar pensando en qué lío estoy metido, porque él es el que tiene que hacer el control de legalidad. Y esto yo creo que lo debe mirar con objetividad. Con objetividad. Porque si usted lo mira con odio, entonces, por eso yo leo la prensa primero. Cuando usted lee la prensa se da cuenta que la prensa está consciente de las grandes consecuencias de las revelaciones que este testigo o este perito de la Fiscalía está haciendo en este caso. Y no veo razones, yo veo violaciones técnicas. He consultado con algunos juristas que no son de la defensa de Ricardo Martinelli y me han dicho que estos errores son de historia. Hay como para recogerlos todos y hacer un librito de lo que no se debe hacer. Eso me dijo a mí un distinguido abogado penalista. Hoy sigue la audiencia a las 9:30 con el contrainterrogatorio de la defensa y apenas estamos en el primero. Así que imagínense usted lo que está ocurriendo. En tercer lugar, quisiera hablarle, mire lo que pasó ayer. En todos los partidos, Fernando, después de este proceso electoral, en todos, en la mayoría, va a haber reestructuraciones. Yo creo que el único partido que salió ileso, menos ileso, vamos a decir, menos golpeado de estas elecciones, fue el PRD. Y ahora le explico por qué en los números. Pero el Partido Panameñista tiene que pasar por una reestructuración. Ayer se supone que iba a haber una reunión que fue cancelada por la mayoría. Solo fue el candidato José Blandón Figueroa. Y creo que los demás cancelaron. Pero ahí se impone una reestructuración de ese colectivo político. Pero por otro lado, un sector de los que desde otras trincheras hicieron para que el Partido Panameñista tuviera una mala actuación, se han dedicado ahora a hacer memes y videos.
sin dar la cara, indicando exactamente qué fue lo que hicieron. Cuando yo veo esas cosas, no hay nada más que retrate a alguien que cuando recurre a los fake news, al engaño, porque no tienen la capacidad, no tienen la valentía ni la hombría de dar la cara. Pero pronto, todas estas cosas se van a conocer y ya le estaremos hablando de ello. Pero va a haber cambios, sin duda alguna. Hay un profundo disgusto en la base del Partido Panameñista. Por ahí vi a un exministro que nunca lo vi militando en nada. Bueno, vienen cosas por ahí. Pero yo quería hablarle de una carta que Movín le manda al presidente electo. Y quiero hablar de esto porque antes de que se diera el resultado electoral, yo le venía conversando a ustedes que había una campaña antipartido. ¿Se acuerdan? Contra Cambio Democrático, contra el Partido Panameñista, contra el Partido Revolucionario Democrático. Y esa campaña sigue en desarrollo. Hay sectores de la sociedad que quieren ser partidos, ¿no así?, para ganar la partida, no para cambiar nada. No, y sin someterse a nada, ni a elecciones. Uno de esos, desde el sector empresarial, impulsando reformas con esta asamblea para evitar, según ellos, un trauma. Y ellos fueron los primeros que golpearon a esta asamblea e impulsaron al contador a hacer aquellas denuncias unas 10 días antes y que han llevado una campaña anti-asamblea y antipartido, ¿no así? Y hoy quieren utilizar esa debilidad para imponer ellos reformas constitucionales para no reformar nada. Porque ¿quién se beneficia de la inequidad de esta constitución? Esos mismos sectores. Y ellos, desde el sector empresarial, quieren gobernar. Esa es la primera cosa. Y no le importa si la estructura partidaria sufre o no sufre, siempre que el sufrimiento le produzca a ellos beneficios. No, esa es la primera cosa que quiero señalar. Después sale Movín, en donde manda una carta al presidente electo diciéndole A, B, C, esperamos tales y tales y tales y tales cosas, y firma Movín. O sea, la conciencia nacional habló. Sí. Pero déjeme recordarle algunas cosas. Y particularmente a quienes ganaron. ¿Cuántos votos sacó Nito Cortizo para ganar las elecciones el 5 de mayo? Aquí tengo la cifra. 654.905 votos, el 33,4% del electorado. ¿Cuántos votos inscritos tiene el PRD? 560.219. ¿Cuántos votos inscritos tiene el Molirena? 78.000 votos. Cuando usted suma esas dos, sale la misma cifra. Se da cuenta que hay solo 15.000 votos de diferencia. Suma que en el caso del PRD y Molirena votó el 90%. El triunfo de Nito Cortizo y de Carrizo como presidente se debe al empeño a fondo que hizo el Partido Revolucionario Democrático y Molirena. Sin duda alguna. El aporte por encima del partido fue casi marginal. Esto es muy parecido a lo que pasó en el 94. Entonces usted puede decir, como premisa básica, el gobierno de Panamá no es el PRD. Pero, y le tiene que poner coma, pero, sin el PRD no hay gobierno. Entonces, lo que el dirigente Cortizo y el dirigente Carrizo, en su calidad de presidente electo y vicepresidente electo, tendrían que hacer, no digo que tienen que hacer, tendrían que hacer, es llegar a un acuerdo con su partido para establecer la línea de gobierno. Porque en la Asamblea Nacional, los diputados que están allí son diputados sacados por el esfuerzo del partido. Y además de eso, usted recuerda, Fernando, en la última semana, últimos 10 días de la campaña electoral, el Partido Revolucionario, sabiendo lo que estaba ocurriendo de verdad, montó una campaña para motivar el voto interno. Salió Marto Ríos, ¿te recuerda? Sí. Muchos lo criticaron, pero era que ellos querían garantizar. Algunos de los extras que no son PRD, que estaban dirigiendo la campaña, lo que es normal, pensaban que iban a ganar con el 50%. ¿Se acuerdan? Y aquí nos llamaban para decir, no, esto ya es una arrastrada. Casi pierden.
casi se impone la línea que desde otro lugar, por allá por la avenida, se estaba haciendo. Bueno, era tirar otro candidato, meterle fuerza y llegar y derrotar al PRD. Pero gracias al esfuerzo que hizo el PRD, salió. Entonces, ¿qué debería hacer el presidente entrante? ¿Tiene acuerdos con su partido? Claro. Eso no es suficiente, claro que no. Fíjese la inteligencia de Pérez Valladares cuando llegó a una situación parecida a esta. Él llegó a acuerdos con su partido para gobernar. Definió la estrategia con su partido, pero tuvo la capacidad de incluir dentro de su gobierno otras fuerzas políticas que le permitieran ampliar el nivel de perspectiva y de apreciación de la sociedad. Y, por ejemplo, en el gobierno de Pérez Valladares arranca teniendo como ministro de Economía y Finanzas al señor Chapman, a Guillermo Chapman, teniendo como ministro de Relaciones Exteriores a Gabriel Lewis Galindo, teniendo como ministro, como gerente del Banco Nacional a ese gran banquero Noni de la Osa. Noni de la Osa. Teniendo como Contralor General a Romero. Y teniendo como Procurador de la Nación a Sosa, ninguno miembro del PRD, pero garantizando una apertura, pero gobernó con la estructura de su partido. Entonces, en vez de estar haciéndole caso a Movín y todas esas cosas, porque ahora salen todos los oportunistas de siempre a decir pues nosotros, que no sé qué, y salen todos los sectores, los que dentro de la empresa privada pretenden controlar la agenda política partidaria. Nadie más capacitado en la estructura del nuevo gobierno que su propio partido. ¿Cuál fue el error fundamental de Varela en toda su gestión? Ganó la presidencia y él piensa, y todavía piensa, que fue él. Que él ganó las elecciones, no fue su partido. Y al hacer eso, él dejó por fuera a su partido, y no solamente lo dejó por fuera, en el proceso electoral conspiró contra su partido. Ahí está el resultado. Un gobierno alejado del electorado, un gobierno sin estructura de comunicación política y un gobierno sin estructura de comunicación. Como consecuencia termina con uno de los gobiernos más alejados del electorado. Yo no recuerdo en la historia nacional un nivel de distanciamiento tan grande entre el electorado y quien dirige el Estado Ejecutivo. Gobernando como si fuera rey. Sí. Entonces, esta realidad de un ejemplo que nosotros debemos mirar. Es cierto que el gobierno y la nación es más que el PRD. Pero el día que el presidente electo se confunda y crea que puede gobernarse en el PRD, entonces no gobernar, porque todos estos que le están dando consejos, a la hora de salir a defender, no salen a defender a nadie. Además hay una realidad. La Asamblea Nacional, que juega un papel importante, tiene sus propias necesidades. Y hay una estrategia de comunicación golpeando a las estructuras políticas todavía. Entonces, no solamente debe gobernar con su partido, sino debe poder buscar ciertos acuerdos estructurales para los cambios con las otras estructuras políticas. Y eso nos lo obliga a nosotros a estabilizar. Fíjese, hay 3 temas que yo le quiero dar. Política exterior. ¿Habría visto usted el nivel tan complejo como el que estamos viviendo? ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino lo tiene que trazar la fuerza que ganó con quien ganó. Y después compartir lo que necesite compartir con las otras fuerzas para tener un país enfrentado unitaria, sensatamente, a cuál es el papel que vamos a jugar nosotros en todo esto que se está viniendo. Otra es la reforma educativa. No es mencionar que va a ser mi estrella, no. ¿Cómo yo convierto ese sueño de que va a ser una estrella a ir paso a paso a cómo yo venzo el camino que me lleve a ese cambio? Y eso no es un cambio cualquiera. El otro es el cambio constitucional, el cambio de la estructura, cómo voy a manejar la asamblea, cómo voy a mejorar la percepción de distanciamiento, de comunicación, de la lucha anticorrupción. Porque ahora vienen todos a dar consejos, pero ninguno quiere trabajar. Sí. ¿No? Solo quieren aprovecharse del poder. Entonces yo sí creo que el PRD, y los felicito, hicieron un gran esfuerzo, y los partidos políticos vencieron, a pesar de todo,
aquel estigma que le tiraron. El 75% del electorado votó presidencialmente por partido y el 87% votó por diputados. Ahora, en la votación, el electorado pidió un cambio de figura, buscando en esas figuras un cambio en la manera de hacer la política. No que le desplacen del poder, sino que le tomen en consideración, mire lo que está haciendo y la petición de Unidos por el Agro. Unidos por el Agro. ¿Qué quiere? Puesto. No, lo que quiere simplemente es que lo tomen en consideración para el diseño de las políticas. Entonces, ¿a quién van a consultar? ¿Estamos bien? El país requiere un enderezamiento de la justicia, un respeto a la ley. ¿A quién hay que hacer eso? Bueno, a la sociedad. Pero la sociedad se expresa a través de sus organizaciones políticas que creen en la democracia. Y quienes creen en la democracia son las estructuras políticas partidarias. Y yo no hablo nada más de los 3 partidos, yo hablo del FAC también. Y hablo de los independientes, claro que sí. Ellos van a tener una bancada allí. Y espero que lo hagan bien, por el bien del país. Y si no lo hacen bien, vendrán otras fuerzas políticas. Porque el despertar del mundo está abriendo cada vez más otras corrientes. Entonces nosotros tenemos que ser abiertos a todas esas corrientes. De manera que yo me pronuncio en contra del oportunismo. Y me voy más porque se reconozca el trabajo que se hizo. Este presidente en particular, igual que Pérez Valladares en el 94, ganó por el trabajo que hizo su partido. Así pasó en el 94. Yo le había dicho que esta era la dirección más parecida a la del 94. Falta ver ahora si la nueva dirección entiende lo que ha ocurrido y entiende la nueva correlación de fuerzas que se ha abierto. En un mundo cada vez más inestable, se abren oportunidades, pero también se abren riesgos. Así es. Mañana seguiremos en este avatar de la vida. Así es.